esta vez en la misma entrevista del director de la DEA, Terry Cole, para Fox News, inmediatamente después de declarar la supuesta colaboración récord entre México y la DEA para combatir al narcotráfico. Al ser preguntado si apoyaría una potencial campaña de bombardeo a los cárteles mexicanos, podemos asumir que en territorio mexicano, Cole respondió que tanto él como la DEA entera apoyarán la decisión que tome el presidente Trump. Ya me dirán ustedes si esto es zanahoria o garrote. Porque además, de la misma manera que el fichaje de Donald Trump para ser su embajador en México no fue ninguna elección aleatoria, el portavoz de la DEA, que deja caer esta posible amenaza de bombardeo sobre la mesa, tampoco lo es. El primero, Ron Johnson, embajador estadounidense en México, es no solo un halcón de la guerra común, sino ex boina verde, que, junto con el Comando Delta, son las dos facciones de élite del ejército estadounidense, especializados en operaciones contraterroristas. Comandos secretos sin ningún mecanismo de rendición de cuentas al gobierno estadounidense y además con una cadena de mando más corta de todo el ejército, respondiendo solo al secretario de Defensa y al presidente de la nación. Y una unidad que, habiendo participado el embajador estadounidense, fueron los testaferros de incontables golpes de Estado en América Latina. Y es que además es este mismo Comando Delta, el que ahora se sabe, ha ejercido, mediante al menos 14 de sus agentes, una labor de narcotráfico desde su campo de entrenamiento, el Fort Bragg, habiendo perpetrado sus injerencias narcotraficantes, por ejemplo, en Afganistán, que tras la invasión estadounidense se volvió el principal productor y exportador de heroína al mundo entero, incluido al propio Estados Unidos, derrocando al gobierno de los talibanes precisamente para revertir la prohibición que habían implementado para el cultivo de amapola, de donde se produce la heroína. Y así, para Estados Unidos poder utilizar esta droga no solo como negocio, sino como una manera de desactivar a sus enemigos políticos, ya sean naciones del sur global o enemigos internos, como grupos disidentes. Ese es nuestro embajador de Estados Unidos en México. Pero el nuevo dirigente de la DEA bajo Donald Trump, mismo que ahora ejecuta la hazaña doble de zanahoria y a la vez garrote contra México, Terry Cole, no se queda nada atrás. Habiendo participado como agente de la DEA en los 3 países donde se sabe, Estados Unidos no solo no ejecutó una labor de lucha contra el narcotráfico, sino de perpetuación y fortalecimiento de dicho narcotráfico: Colombia, Afganistán y México. Primero, en los primeros años de la década de los 2000 y en el marco del Plan Colombia, esa iniciativa de seguridad de Estados Unidos y Colombia, bajo la cual en realidad se solidificó al bloque paramilitar y narcotraficante operante hasta el día de hoy, fue Terry Cole, uno de los jóvenes agentes de la DEA, enviado a Colombia, tan solo para después ser enviado a Afganistán, en plena producción masiva de heroína, resguardada y ordenada por el ejército estadounidense. Y finalmente, marcando a México como el foco de su carrera. Su principal hazaña, de manera directa o indirecta, intencional o accidental, ser el accesorio de los Zetas, especialmente para la infame masacre de Allende en el año 2011, desencadenada tan solo después de que Cole obtuviera y compartiera números de teléfono de la cúpula de los Zetas con la oficina de la DEA en México. Incluso cuando a este punto ya se conocía que esta oficina estaba, digamos, comprometida por propios narcotraficantes, quienes evidentemente alertarían a los Zetas de la filtración de datos y, en represalia genocida, exterminarían a un pueblo entero, en lo que es una de las más sanguinarias masacres de la historia de nuestro país, según investigaciones del Colegio de México, dejando alrededor de 300 víctimas de desapariciones forzadas. Los perpetradores, los mismos Zetas, que, recordemos, tienen como génesis no solo ya Estados Unidos, sino nada menos que la Escuela de las Américas, el campo de entrenamiento creado por el gobierno estadounidense para formar a los dictadores, represores y torturadores de sus dictaduras militares en el Cono Sur, un lugar al que, años después, serían enviados los predecesores de los Zetas, los miembros estrella del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, una unidad de élite del ejército mexicano creada para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que, una vez neutralizado, serían enviados a Tamaulipas, donde saldrían del cascador como los Zetas, posiblemente uno de los cárteles más sádicos de la historia no solo de México, sino del mundo. Esa es la declaración de intenciones que ha marcado Donald Trump,
Un embajador que, sin ser ningún diplomático, es más bien un halcón de la guerra, con una sed declarada de meter su cuchara en América Latina. Y por otro lado, un director de la DEA que ha sido, cuando menos, un instigador del narcotráfico y su violencia en y contra México. Ese personaje, el testaferro de nuestro supuesto audaz acuerdo con su DEA.